Nuestro segundo seminario de investigación. Ha sido un gusto realmente poder invitar acá a presentar con ustedes al doctor Juan Tapia, paladín de nuestro departamento en Valparaíso, y además colega en el reciente creado grupo de investigación acá, y él nos va a mostrar entonces el tema de emprendimiento, educación y género, el caso chileno, en base a una investigación que lleva varios años haciendo sobre emprendedoras y emprendedores en Corfo, ¿no? Si no me equivoco. O sea, en base a un proyecto Corfo. A un proyecto Corfo. Entonces, sin ir de más y sin hacer más introducciones, los dejo con el doctor Tapia para que presente este interesante trabajo, y hacia el final vamos a abrir para preguntas, ya sea desde la conectividad remota o desde acá mismo, que habemos unos cuantos más sentados en el lugar. Ya dale nomás, Juan. Ok. Bueno, buenas tardes ya todos me conocen y ya también me presentó Juan Felipe. El tema que voy a dar hoy día es parte de una investigación sobre emprendimiento, educación y género, tratando de vincular las tres variables, analizado para el caso chileno. Para los que están en Zoom voy a poner como vista los PowerPoint mejor, ya que creo que es mejor vista que yo. Entonces, en este sentido, ¿cómo van haciendo? Aquí está, para avanzar. Más o menos, ¿cuáles son los temas? ¿Cómo lo voy a ir tratando? Primero, el origen de este estudio, qué preguntas busca responder, un breve marco teórico, la data que se utilizó, la metodología, los resultados obtenidos de dicha metodología y luego las conclusiones. En ese sentido, nosotros hemos visto, y hay variados estudios, sobre el emprendimiento y el rol de la mujer emprendedora. O sea, hay una variedad de estudios de género. De hecho, podemos ver cómo se ha dado la evolución en el mismo GEN, en el Global Entrepreneurship Monitor, en el cual primero se publicaba uno general, y cada vez se están publicando más en los países también el GEN femenino, estudiando particularmente todo lo que es el emprendimiento femenino. Ahora, lo que sí hay pocos papers es cómo se hace una triple vinculación entre lo que es el emprendimiento femenino y la educación, que es un poco lo que apunta esta investigación. Por un lado, ver si hay efectos de género sobre el emprendimiento o sobre el éxito del emprendimiento, en donde ya vamos a ver que hay un primer problema, cómo definimos éxito en el emprendimiento, y el tema de género. Y en segundo lugar, si eso tiene relación o no con la educación, o si hay prejuicios con respecto a la educación en cuanto a el tema, por ejemplo, de encontrar inversionistas. Es decir, si el género tiene que ver con el emprendimiento y si el género tiene que ver con el conseguir inversionistas. O si detrás también hay algunos paradigmas sobre el éxito de la mujer, sobre la educación que tiene que tener la mujer para poder ser exitosa en emprendimiento, etc. Entonces, como digo, hay una variada literatura, que no voy a detener mucho, que estudia el emprendimiento y el emprendimiento femenino, donde podemos ver, por ejemplo, que hay como dice Suárez en su paper del 2011, hay una gran diferencia en cuanto a segmentación tanto horizontal como vertical en las distintas economías. O sea, ¿qué estamos hablando? Que tanto hay una discriminación entre distintas realidades, pero también hay una discriminación, por ejemplo, de género, entre hombre y mujer que tienen una misma educación, unos mismos estudios, unas mismas oportunidades, un mismo nivel socioeconómico. O sea que no solo hay una discriminación vertical, sino que también se aprecia una discriminación horizontal hacia la mujer. Además de tener estereotipos, que por ejemplo ahí Castiblanco los va clasificando en su paper del 2013, sobre, por ejemplo, que a la mujer se le estereotipa a veces tanto a nivel de trabajo como a nivel de emprendimiento, sobre, por ejemplo, si la mujer se le asocia más al área de servicios, por ejemplo, si una empresa de servicios, ya, ese quizás puede ser un emprendimiento femenino, o si se le asocia con temas de ventas, pero no de ventas tecnológicas.
mientras que si es un emprendimiento más vinculado al área, por ejemplo, de tecnología, al área de la construcción, etcétera, o a grandes empresas, se asocia más con un emprendimiento masculino. Típicamente los paradigmas mentales llevan a asociar más los emprendimientos de menor escala, más a la mujer que al hombre, y los emprendimientos de mayor escala, más al hombre que a la mujer. A su vez, como decía antes, también de los rubros. Eso también en otro estudio que no viene acá, pero también, por ejemplo, se da con la población LGTBI, especialmente con las personas trans, que generalmente se le asocia que sus emprendimientos están vinculados al área del entretenimiento o al área de la peluquería o de la cosmética, más que otro tipo de emprendimiento. Pero ya ese es como otro tema que está mucho más en pañales, porque en ese momento todavía estamos con el switch hombre-mujer, pero ahora también están surgiendo las otras realidades, en donde también cada una tiene su dificultad. Por ejemplo, incluso, aunque el emprendimiento del grupo LGB, es decir, lesbianas, bisexuales y gay, es distinto a las dificultades que está teniendo el emprendimiento trans, por motivos físicos, por documentación histórica, etc. Pero como vemos, no solo hay digamos, daba ese ejemplo porque no solo es la mujer la que tiene un estereotipo, pero sí creamos estereotipos de qué emprendimientos son más para esta persona, qué emprendimientos son más para esta otra. De hecho, en la construcción hay una visión muy fuerte de no imaginarse a una mujer como líder en la construcción, para lo cual incluso la Cámara de la Construcción en Santiago, en este momento un grupo de mujeres líderes, están apoyando para fomentar a la emprendedora mujer dentro del área de la construcción. En Chile, incluso esta discriminación horizontal, si lo vamos a nivel de trabajo, no de emprendimiento, conversando con algunos rubros que uno asociaría mentalmente con la mujer, o que no tanto con la mujer, pero que no hay tanta discriminación como el rubro de los profesores, también en un trabajo informal, que tampoco lo he formalizado, he ido viendo que se da discriminación igual. Aunque uno no piense tanto en una profesora mujer, hay discriminaciones salariales y de horario entre profesores hombre y profesora mujer. Incluso que un rubro que no está tan masculinizado como otro. Entonces, a nivel de sociedad se da muy fuerte. Como último indicador, por ejemplo, el mismo índice de competitividad mundial, si uno lo corrige por discriminación de género, dejamos de ser los primeros en Latinoamérica y pasamos a ser los segundos, después de Uruguay. O sea, hablamos que hay una caída aproximadamente en 13 puestos en el índice de competitividad, y no somos los primeros en Latinoamérica, si es que incluyéramos la variable género dentro de la competitividad. Entonces, si ya tenemos un problema detectado tanto a nivel de salariales, tanto a nivel de empleados, ese mismo problema también se ve en la parte de emprendimiento. Ahora, con esta base de datos, bueno, antes también hay papers que no tienen tan clara, no hay una claridad completa sobre la relación entre educación y crecimiento, y sobre la educación y emprendimiento, hay algunas nociones de papers sí que a mayor educación, mayor éxito en el emprendimiento, hasta ciertos niveles. Pero en cuanto a la relación de educación con crecimiento no está tan claro. Ahora, sí en los países latinoamericanos está bastante estudiado, hay un paper que hicimos en conjunto con Amorós, que justo antes conversamos en una reunión, en donde mostramos que para los países latinoamericanos sí hay una relación entre crecimiento y emprendimiento, al menos para pasar de una etapa de subdesarrollo a una etapa de desarrollo, sí el emprendimiento es importante. Ya pasado cierta etapa, se da como una curva que el efecto es menor. Ahora, bueno, esto no parece que no se ve muy bien, pero en el fondo el tema es que tuvimos problemas para encontrar la definición de éxito. En su momento, esto no solo en este paper de investigación, porque esto fue a partir de una base de datos en donde primeramente el primer año lideró Lionel Valenzuela, un proyecto Corfo que nos ganamos, y el segundo año lo lideré yo, pero también se trabajó con otros, ya que era un proyecto que necesitaba también la parte externa, entonces se trabajó con Roberto Muso, por ejemplo, en ese proyecto, dentro de la universidad con Darío Liberona, en su momento también Fernando Rowland estuvo involucrado,
Entonces, para este proyecto conseguimos una base de datos de más de 320 personas, en la que la base de datos va a ser efectivamente de 324 emprendedores. Pero para los diferentes estudios que cada uno fue tomando luego por su vía de esa base de datos, un gran problema que teníamos es cómo definíamos el éxito. Y la verdad es que hubo una bastante amplia búsqueda bibliográfica y no encontramos ningún paper que tuviera una definición clara del éxito para emprendimiento. Entonces, al final establecimos 3 criterios para medirlos en forma, ¿cómo decir?, por separado. Porque cada uno ve un aspecto distinto de algo que uno puede considerar un emprendimiento exitoso. Por ejemplo, considerando a los 3 años, una forma de éxito que veíamos era lograr ventas mayores a los 100.000 millones de pesos. Otro criterio de éxito consideramos era lograr estar en 3 años ya en el punto de equilibrio de la empresa. U otro criterio de éxito... ¿100.000 millones? ¿Ah? Sí. ¿100.000 millones? Sí. ¿Ah? No, es que puse MM. 100.000 millones. Pero son muchos, es mucho, po. O sea, de ingresos totales acumulados hasta el 3er año. Ya, ¿ok? No, igual voy a revisar la cifra, pero estoy casi seguro que eran 100.000 millones. Pero voy a chequear. Pero sí eran ingresos como acumulados hasta el 3er año. Haber llegado al punto de equilibrio en ese periodo, o haber logrado un inversionista externo en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, esas 3 variables se consideraron como variables de éxito. Ahora, dentro de lo que se hizo esta encuesta a Corfo, que dentro del proyecto nosotros hicimos una encuesta amplia, o sea, de muchas preguntas, como digo, bastante hemos tomado de distintos lados, o sea, no es solo, este era el objetivo, eran muchos objetivos de estudio. Y lo que se hizo es entregar esta encuesta a Corfo, porque Corfo no pasa sus bases de datos, y ellos lo enviaron a absolutamente todas las personas que habían postulado, ganaran o no ganaran un proyecto Corfo. Entonces, lo que genera una gran base de emprendedores, porque casi la mayoría pasa en algún momento por Corfo, digamos, y hacen sus distintos proyectos. No solo se consideró a las personas que habían ganado, como digo, proyectos, sino también a los que no ganaban. Y como la pregunta venía directo desde Corfo, igual eso generaba una alta tasa de respuesta, debido a que igual uno a veces va a contestar la Corfo porque aunque no sea así, piensa que puede sentar un precedente el hecho que conteste o no la encuesta. Ahora, Corfo después nos da la base de datos, o sea, de tal forma que nosotros no podamos identificar quién es el emprendedor que ganó o no un proyecto, etcétera, sino la base de datos de respuestas que teníamos, y haciendo una limpieza en esa base de datos contestaron 242 hombres y 94 mujeres, haciendo una limpieza de datos, que es más o menos cercano al 50% de la población encuestada. Ahora, acá hay algunos datos más bien descriptivos sobre los distintos niveles de educación de las personas que van compitiendo, en donde se ve que el fuerte, la mayor cantidad, casi un 50%, tienen un nivel universitario completo. En las otras características, después se ve que sigue el magíster y más distribuido en los otros niveles de educación. Ahora, en ese sentido, se utilizó un modelo Probit controlado por distintas variables, por ejemplo, lo que hablábamos delante, hay un paradigma, o sea, no un paradigma, porque es una realidad, en que típicamente las mujeres se le asocia a empresas de menor escala, y por lo tanto típicamente son los financiamientos que encuentran, etcétera, y a los hombres con mayor escala. Entonces se controló por número de empleados, por ejemplo, el Probit, para evitar ese problema. Se fueron controlando también por niveles, por edad, por sector, por área geográfica de donde vivía la persona, etc. Entonces se hizo un Probit para medir la probabilidad sobre el éxito a los distintos niveles de educación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, si consideramos, y aquí igual el resultado independiente si me equivoqué o no, con el nivel de ventas que utilizamos, en cuanto a las ventas, si uno ve las probabilidades marginales que arroja el Probit,
En este caso va aumentando en el caso de los hombres, aunque en los primeros niveles no son tan estadísticamente significativos, pero se ve que, por ejemplo, el nivel universitario completo sí es importante para aumenta la probabilidad de éxito, y a nivel de magíster, en cuanto a que aquellos emprendimientos, al menos dentro de los datos que teníamos, liderados por alumnos, o sea, no alumnos, por personas con un mayor nivel de educación, especialmente universitaria completa o magíster, tenían a nivel de ventas una mayor probabilidad. Aquí estamos viendo los resultados de los hombres. En cuanto a lograr el punto de equilibrio, la educación acá da mucho más significativa, porque da significativa a todos los niveles. Aclaro que entre paréntesis no puse el valor T o el valor estándar, que es lo típico, sino que puse el valor P directamente. Entonces podemos ver inmediatamente el nivel de significancia. Entonces, para obtener el punto de equilibrio, sí se aprecia que a cada nivel de educación va aumentando la probabilidad de éxito en una forma estadísticamente significativa. Y lo mismo pasa con el hecho de obtener inversionista externo. Ahora, por un lado, ahí nos hace intuir una relación entre nivel de educación y el posible éxito del emprendimiento. Si lo analizamos con mujeres, a nivel de ventas y éxito, lo que es sorprendente es que se mantiene este resultado, especialmente menos estadísticamente significativo en el caso de las ventas. También teníamos una menor data de mujeres, y la probabilidad de éxito a nivel de ventas se mantiene en cuanto al aumento a nivel educacional universitario, y la probabilidad de éxito en cuanto al punto de equilibrio se mantiene en cuanto a también a ir aumentando con mayor nivel de educación. ¿Qué es lo que sorprende en este caso, o no sorprende? Es que los valores son prácticamente los mismos entre hombres y mujeres, si uno compara las dos tablas. El aumento de la probabilidad de éxito de una mujer con mayor nivel educacional no es distinto al aumento de probabilidad de éxito de un hombre con mayor nivel de educacional, si consideramos valores objetivos como son las ventas o como son el punto de quiebre. ¿Qué es lo que pasa? Que si consideramos la probabilidad de obtener inversionista externo, ahí sí apreciamos una diferencia. Al hombre es más probable que obtenga un inversionista externo con el mismo nivel educacional que la mujer. Eso, y con valores mayoritariamente estadísticamente significativos. El único que uno puede discrepar es el nivel de técnico superior incompleto. Pero en todos los niveles, la probabilidad que un hombre obtenga mayor financiamiento externo es mayor que el de la mujer, siendo que las otras medidas de éxito no hay un efecto en la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está reflejando en el fondo esto? Que a la mujer, para los mismos niveles educacionales de los hombres, no hay diferencia, al menos considerando la base de datos en Chile, no se aprecia una diferencia que la mujer tenga más posibilidad de éxito que un hombre, considerando valores objetivos. Pero sí se aprecia que se le dificulta mucho más a una mujer, es decir, le pedimos mayor nivel de educación para obtener un inversionista externo. Entonces todavía estamos viviendo desde la perspectiva del inversionista privado que hay una discriminación, en cierta forma, un sesgo en contra de la mujer, ya que objetivamente no hay datos que, al menos no hay datos que demuestren que la mujer tenga menos probabilidades de éxito. Ahora, con respecto a otros estudios, que no es este, pero que analizaba distintos tipos de formas de financiamiento, sí, en esos estudios, por ejemplo, lo que yo veía es que ganarse un proyecto Corfo no era, los proyectos Corfo no tenían ese sesgo. O sea, tanto era la misma probabilidad de ganarse un proyecto Corfo para un hombre que para una mujer. Pero si veía los otros tipos de financiamiento, especialmente lo que es conseguir un inversionista ángel, por ejemplo, era mucho más probable que lo obtuviera un hombre que una misma mujer. Incluso hay estudios internacionales que muestran que sobre los inversionistas ángeles, que incluso los inversionistas ángeles mujeres son más proclives a prestarle dinero a hombres que a las mismas mujeres. Entonces también se ve incluso un sesgo dentro de las mismas mujeres emprendedoras.
o dentro de las mismas mujeres inversoras. Entonces, en general, eso es lo que quería compartirles como estudio hoy día, es, como digo, esta es una base de datos que les comentaba también a los colegas que es bastante grande, que sería bueno, ahí estamos hablando de poderla renovar, de conseguir otro proyecto Corfo que nos permitiera actualizar esta base de datos, que es de aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, pero en donde en este caso lo que iba obteniendo era ese resultado, en cierta forma, que lo he repetido harto, pero en el fondo que va hablando sobre los estereotipos, que todavía tenemos, incluso en los inversores, que uno diría ellos piensan en su dinero, pero tenemos bastante todavía prejuicios de género contra la mujer, al menos a nivel de obtener inversores. Agradezco, colega, la atención, consulta, aportes, etcétera. Cuando tú decías, Juan, de que esos 14 puntos de descenso, ¿cierto? En comparación a Uruguay, por ejemplo, como lo comentaba en el principio, eso se refiere a niveles de paridad. O sea, si yo corrijo el índice por niveles de paridad de sueldo, el índice de competitividad, que no es un estudio mío, sino, de hecho, es ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas, cuando imprime el índice, imprime también los índices corregidos por género, corregidos por desigualdad, etcétera. Y Chile, donde presenta mayores bajas, es con el corregido por desigualdad, pero ahí estamos hablando de desigualdad vertical, pero también cuando se corrige por desigualdad de género. Y en el segundo caso es donde perdemos el primer lugar. Y bajamos más puntos, incluso que el corregido por problemas de equidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por tu presentación. Yo quería ver si dentro de esta base de datos, ¿qué otras variables podíamos analizar? Aparte de educación. ¿Qué otras variables crees tú que puedan ser de interés? A ver, personalmente lo he trabajado más por el sexo, por el tamaño, por la capacitación, porque también se va preguntando qué capacitación va ayudando. Ahí también va a ser información de grupos de trabajo, de capacitación en venta en los primeros años. ¿Todas esas variables están incluidas en la base de datos? En la base de datos, sí. El grande del instrumento. Sí. Yo creo que está súper interesante eso. Sí, yo te quería preguntar, digamos, tuvimos una reunión hoy día y quedé pensando en lo que está haciendo Ignacio sobre el tema de los discursos, Sí. en particular lo que hace Chile, ¿no? Porque estaba pensando poder pensar en estereotipos, ¿no? Porque los estereotipos, ¿cuál sería tu abordaje para estudiar estereotipos? Eso me interesaría saber. ¿Cómo lo estudiarías tú los estereotipos? Ahí estamos en la parte quanti versus quali. O sea, yo creo que en este caso lo que le falta es la parte quali. O sea, porque yo ya partí de la bibliografía que había de estereotipos, sí. Y desde ahí lo traté de demostrar matemáticamente, digamos, a través del modelo Probit. Pero, por ejemplo, es ver los discursos de género que hay. ¿Qué es lo que, cómo se llama, plantea, por ejemplo, Ignacio? O sea, sería súper interesante ahí meterse a trabajar también el área quali, de tal forma que no solo está fundamentado en el Literary Review, sino que también está fundamentado en un estudio propio. Sí, claro. Sí, estaba pensando en colegas mías que han estudiado género y trabajo en general, y que género y trabajo, que es emprendimiento, hay esta cosa que tú encontraste o que tú comentaste, de que las mujeres tienen objetos sociales o simbólicos, vamos a decir, capital simbólico, expresado en hombres. O sea, es muy interesante que sus imágenes de emprendedores son hombres y no mujeres. Entonces, ¿podría cambiar en algo eso en el futuro si es que la imagen sea una emprendedora fuerte? Por ejemplo, Mustaki versus el otro, no sé. Sí. Y ahí hay harto que hacer, porque uno podría eventualmente incluso ocupar algún tipo de análisis de contenido cuantitativo de quiénes son los que están haciendo los discursos de emprendimiento en Chile, quiénes son los que están hablando, y no solamente analizarlo desde esa perspectiva de entrevista y todo eso, que es muy interesante, pero que tal vez es muy difícil de mezclar con un estudio Probit, por ejemplo, o con un estudio de ese tipo, ¿no?
O no, o sea, también uno puede ser como la parte exploratoria del otro. Sí, sí. Porque, por ejemplo, también hay que ver lo que la mujer quiere, especialmente en la búsqueda de soluciones. Exactamente. Porque nosotros estamos viendo que hay una discriminación. Pero ¿y cuál puede ser la respuesta del gobierno? Crear fondos femeninos. Sí. Pero puede ser que la mujer no es que quiera fondos especiales, sino que es un poco lo que pasa en el otro, que está en pañales, como decía, que estoy analizando la comunidad LGTB, que en el caso de la comunidad LGTB se divide, porque hay algunos que les gustaría tener fondos propios y otros que ven que eso fomentaría la discriminación. Entonces lo que les gustaría sería tener igualdad de oportunidades, no que se les dé un trato distinto por ser femenina o por ser de la comunidad LGTB, porque eso es como ampliar la discriminación. Ahora, yo tengo la opinión de la comunidad LGTB, por lo que un estudio que está haciendo con una memorista. Pero, pero el tema de la población femenina, por ejemplo, después de eso se me ocurrió autopreguntarme si es que la mujer quería tener fondos diferenciados o más bien que se corrigieran estas desigualdades en la obtención de fondos. Roberto levantaba la mano hace un tiempo. Escribiste la pregunta. Proyectar en pantalla completa los datos de... yo pensé que estaba proyectándose en pantalla completa. No, había un cuadrante chiquitito. Sí, ¿cuál quieres ver? Ahí está, ahí está. Ahí está la presentación No. completa. Roberto no lo alcanza a ver, si puede ser la configuración que tú tienes. Tal vez. Fernando, ¿tú lo ves en pantalla completa? Yo veo los resultados en pantalla completa. Los números son chicos, o sea, elegí mal No son tan chicos. Lo sé que hay que ponerlo en la visión en Spotlight, puede ser. Creo que es en mosaico y después marcar al hablante. Aquí está. Bueno, ahora quedaste tú al centro de la pantalla. Mira. ¿Que yo? Sí, porque estabas hablando, porque puse al hablante. Deja, a ver si puedo ponerlo. Esto, aquí ya está para todos. Ahora, Roberto, ¿lo ves en pantalla? Sí, perfecto, ahora sí. Okay. Oye, Juan, en todo caso, mi pregunta era otra cosa. Yo quería saber si cualquier diferencia en los efectos que tú tienes los atribuyes o los interpretas como discriminación. Ok, eso es, lo interpreta, o sea, siempre puede haber una variable Y que no esté considerando. Sino que, o sea, ahí uno siempre, nunca va a estar 100% seguro. Pero lo que a mí me llama más la atención es que es la gran coincidencia en el éxito 1 y éxito 2, que son variables objetivas, versus el éxito 3, que es conseguir inversionistas, siendo que los datos son en un mismo periodo de tiempo y en una misma realidad. Entonces, si hubiera tenido, por ejemplo, en las variables objetivas mayor diferencia, hubiera dudado si puede ser que también por otros aspectos de sexo le fuera más difícil lograr metas de venta o metas de equilibrio, pero al no percibir diferencia entre ambos, es como la explicación, digamos, quizá voy a usar más la palabra, pero encuentro que es bastante robusta la diferencia, o sea, para el hecho especialmente entre el éxito 2 y el éxito 3, que el éxito 2 sea igual. El éxito 1 tiene un poco de más de diferencias porque algunos son estadísticamente significativos y otros no. Pero el éxito 2, la mayoría son estadísticamente significativos, en el éxito 3 también, y que se dé igualdad en el éxito 2 y desigualdad en el éxito 3, donde sí interviene la subjetividad, me parece que al menos da una intuición fuerte que puede ser por ahí. Entiendo. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Yo me quedé con ganas ahora sí con ganas de lo que vamos a hacer, porque si hay más datos de este estilo, se pueden hacer un montón de preguntas, y es interesante el tema. Y me quedé con ganas de hacer el estudio, ayudarte a hacer en el estudio que vaya a hacer sobre emprendimiento y la comunidad LGTB, porque yo creo que en la variable género
está muy fuerte en la política pública en Chile y hay pocos datos duros, Sí. digamos. Y ahí hay harto que aportar. Y en particular el emprendimiento que tanto el Ministerio de Ciencia como Corfo están los dos abocados a fomentar el emprendimiento, el de base científica, el de ciencia, y Corfo cualquiera. Entonces hay un impacto potencial súper fuerte de este tipo de resultados. Esa es mi opinión, Sí. pero está interesante, me gustó lo del financiamiento. Tal vez alguien podría dar alguna razón estructural, no sé, pero yo no conozco la literatura de ese estilo de finanzas, así que no puedo decir nada. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la probabilidad de que una mujer sea financiada por un inversionista externo como una inversionista ángel y Corfo estaría explicada porque Corfo ofrece igualdad de oportunidades entre comunes, menos discriminación al momento de calificar qué tan bueno o no es? O sea, ahí yo hice un comentario de otro estudio que había hecho. Sí. O sea, yo en Corfo no encontré diferencia entre la probabilidad que un hombre y una mujer ganara un proyecto Corfo. Pero en cuanto al inversionista ángel, eso está en la literatura, no encontré yo suficientes datos como para hacer el estudio de inversionista ángel en Chile. Hablando de inversionista ángel, como los inversionistas ángeles, no cualquier inversionista, digamos, sino los que se declaran inversionistas ángeles. En este caso está hablando inversionista externo, no Corfo, pero cualquier inversionista. Banco o estos grupos económicos que son la FIT, claro, pero no hay poco inversionista ángel en Chile. O sea. Sí, entonces no da para... Pero a nivel internacional sí muestra que también hay una discriminación en el caso de inversionistas ángeles. Interesante eso, ¿no? Súper interesante. Y a mí me gustaría cachar, digamos, ir más allá en ese tema. Sí. Pero supongo que, bueno, no todo. No sé si pasa. Quizás Santiago tiene más preguntas, Julio. Yo no veo más manos levantadas. Está Fernando, Franco. Roberto, no sé si Sí. ¿viste la mano de nuevo? De nuevo, sí. Y te iba a hacer una pregunta. Si tú intentaste hacer las regresiones poniendo el género como dummy, no poner resultados distintos para distintos grupos. Me refiero a poder ver si estadísticamente la dummy te da significativa. Sí, también lo hice y daba significativo. O sea, decidí mostrar así los resultados porque como los dos procedimientos serían como paralelos, por decir, igual eso puede mostrar robustez. Por ejemplo, en un momento de escribir un paper o pasarlo esto a papel. Pero sí, y daba significativa. Ahora no me acuerdo exactamente, pero sí o sea, no me acuerdo exactamente los números, pero daba sí el coeficiente estadísticamente significativo y también mostraba los mismos resultados. O sea, te daba que tienen mayores probabilidades de conseguir financiamiento si esa dummy es hombre, digamos, es 1. Y con la variable 2 te dan idéntico, o sea, no es significativo el género. Justamente. En la regresión de éxito 1 y 2 no me daba estadísticamente significativo y en la regresión 3 sí me daba estadísticamente significativo. Bien, muchas gracias. O sea, más que lo hice como Probit, sí. Ok. Al parecer no hay más preguntas. Súper. No, yo quería agradecerle a todos los colegas que se conectaron. Voy a conectar la pantalla. Vamos aumentando los números porque aquí somos 6, así que aplausos para... Yo también para ustedes por... Están todos más que invitados para el próximo que se realizará en Santiago de Chile. Oh, ok. Para el mundo. Eso. Bueno, hasta luego, colegas. Listo. Que estén bien. Que estén muy Hasta bien. luego. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.